porque el ejemplo de El Salvador es extraordinario, cómo ha sabido salir de un conflicto, promover la unificación del país, promover la paz, promover el entendimiento y lograr, digamos, superar conflictos que a otras naciones le han tomado muchísimo más tiempo. Y tú ves cómo se ha fortalecido la democracia en este país que tan solo en la última década del siglo pasado estaba saliendo de una guerra terrible interna. Pero dejando, me parece muy bien lo que tú estás diciendo, pero dejando debajo de la alfombra casos importantes, ¿no? Como el caso de los jesuitas, por ejemplo, que es considerado una situación de lesa humanidad. Tú te recuerdas el asesinato de los padres jesuitas. Digo, se ha fortalecido la democracia en el país, ha caminado la democracia en el país, pero todavía hay debajo de la alfombra algunos casos que son, digamos, muy espinosos, de los cuales obviamente no se ha hecho una investigación a profundidad. Y es ahí donde entra la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, o entraría en todo caso. Bueno, mira, ahí es donde entra la jurisdicción de los tribunales nacionales. Sí, pero cuando se agota esa instancia, que es la que estamos hablando, entonces puede entrar el papel de una Corte Penal Internacional, ¿o no? No puede entrar porque primero El Salvador no es un Estado parte, pero además los Estados partes deben pedir la intervención de la Corte en el caso de que no sea posible hacerlo, o debe pedirlo alguna institución que puede ser nacional para pedir esa intervención de la Corte, porque se ha demostrado que no hay voluntad de hacer justicia o que no hay capacidad para hacerla. Eso es así, o puede también hacerse por intervención, digamos, de las Naciones Unidas, que ha habido casos ya como el de Darfur que se han hecho porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le solicitó a la Corte su intervención en Sudán, en el caso de Darfur. O sea que hay muchas opciones, pero no puede la Corte intervenir así de motu propio, como si se tratara de una intervención en asuntos internos de un país. Este es un tema interesante, David. A ver, fíjate, por ejemplo, ¿puede una persona en su carácter personal acudir a la Corte Penal Internacional, o tiene que ser el Estado el que peticione, digamos, la intervención de la Corte Penal Internacional? ¿Qué casos, por ejemplo, investiga la Corte Penal Internacional? En este momento se me viene a la mente lo que está pasando en Honduras, por ejemplo, ¿no? Sí. Uno se pregunta, bueno, en su momento la Corte Penal Internacional puede intervenir o puede conocer de lo que ha sucedido en Honduras, por ejemplo. Un momento de precisación jurídica. Me excuso con el público de vuestro país porque mi español es muy aproximativo. Pero te entendemos muy bien. Es itañol. Pero el Estatuto de Roma es muy claro. Es una corte que, según el principio de legalidad, funciona solamente para crímenes cometidos después el día de entrada en vigor del Estatuto mismo, que es el 1 de julio de 2002. Y también para un país que ratifica posteriormente, 2 meses después, el depósito del instrumento de ratificación a Naciones Unidas. Así como no se puede aplicar este instrumento jurídico a cuestiones abiertas del pasado. Como el caso jesuitas. Exactamente. Vuestra pregunta es pertinente. Vos tienes instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras en este continente que pueden hablar de este tema si hay la jurisdicción en respecto de vuestro país, y también la competencia de vuestros órganos judiciales puede ser que tiene competencia. Claro que la Corte no es un remedio por todos los hechos del pasado. Esto es un punto de compromiso entre los estados que crearon esta institución para permitir que existe. Porque en todo el mundo hay problemas de impunidad, también desde un país como Italia, mi país, por crímenes cometidos del régimen fascista, pendiente los 20 años de colonización y después la Segunda Guerra Mundial. Pero esto no puede ser conocido para una corte nueva en La Haya. Sobre el tema de Honduras,
Honduras es un Estado parte del Estatuto de Roma y si se cometieron crímenes, se cometerán en el futuro crímenes de lesa humanidad, si por ejemplo hay una detención arbitraria, prolongada en el tiempo, de mucha gente como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, este es un crimen según el artículo 7 del Estatuto de Roma, y la Corte tiene jurisdicción. La Corte se puede activar, como la diputada Tavares Mirabal ha explicado muy bien, a través de una remisión de una situación da parte de un Estado parte, a través de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también a través de la acción del fiscal independiente sobre la autorización, con una autorización de la Cámara Preliminar de la Corte, y el fiscal recibe información de todas las partes interesadas, víctimas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, Naciones Unidas, todo el mundo, también la prensa. Es una corte preventiva, es una corte que no es limitada para interés estadual, interés de un grupo rebelde, de un partido político, de un movimiento, de un presidente de hecho, de un presidente legítimo constitucionalmente. No se puede negociar. Si la gente va a ser matada en Tegucigalpa, la Corte ha el deber de intervenir. Esto es el efecto preventivo. Yo pienso que todo el mundo sabe esto en Tegucigalpa. Que el gobierno ilegítimo conoce esta situación, que la Corte puede intervenir. Ok. Bueno, José, tú me pediste la palabra, pero tengo que hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, escucho lo que tú tienes que decir respecto a este tema. Volvemos. Usted me pidió la palabra, así es que estamos al aire de nuevo. Sí, yo quisiera precisar pues, un punto que es muy importante. Cuando los Estados partes constituyeron la Corte Penal Internacional, lo hicieron con una visión de futuro. Ellos dijeron nunca más la reiteración, la repetición de estos crímenes abominables. No lo hicieron para que la Corte tuviera una retrospectiva hacia el pasado. No quisieron involucrar ni que la Corte fuera el lugar donde fueran a dirimirse los hechos acaecidos con anterioridad. Y por eso es que contempla el estatuto el principio de la no retroactividad. La Corte no puede entrar a ver ningún caso anterior a la fecha que entraba en vigencia el tratado del 2002. O sea, pueden estar tranquilos muchos, pues por parte de la Corte Penal Internacional. Mira, hay otras instancias de justicia, como las expresaba David, pues la Corte Interamericana en nuestro sistema, los tribunales nacionales, pero no es la Corte Penal Internacional el lugar donde te tienen que ir, ¿verdad?, a llevar en la aspiración de justicia casos del pasado. Tuvieron mucho cuidado los países en diseñarlo. José, ¿y esta no es una debilidad de la Corte Penal Internacional, el hecho de no ver retroactivamente casos importantes considerados genocidios, por ejemplo, o homicidios de lesa humanidad? No, yo creo que es una fortaleza. Es una fortaleza porque esto garantiza que todos los estados se adhieran, que deseen ser parte, que los problemas internos del pasado no sean un obstáculo para su ratificación. Y así lo han entendido muchos estados en Latinoamérica que tuvieron conflictos internos. Lo ha entendido Chile, por ejemplo, donde hubo situaciones dramáticas de violaciones de los derechos humanos y con un gran consenso nacional, es decir, la oposición, la concertación, los partidos de gobierno dijeron, bueno, comprometámonos de cara al futuro. Lo ha entendido Argentina también, donde hubo una represión institucionalizada, donde el gobierno militar. Lo ha entendido Perú, por ejemplo, donde se dieron pues conflictos con graves acusaciones de violaciones de derechos humanos. Y lo ha entendido Colombia, donde actualmente hay un conflicto grave y lo ha ratificado. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque probablemente algunos particularmente digan esto es como taparle un ojo a la Corte Penal Internacional, ¿no? Es decir, ver un poco de lado nada más y no ver todos los ángulos de la Corte Penal Internacional, o esconder un poco o ignorar un poco lo que ha pasado. No, lo que pasa, yo creo que lo que primó, digamos, en todos los jefes de Estado, en la comunidad internacional que firmó el estatuto y que trabajó en su creación en el año 98, fue la decisión entre el ser y el deber ser, entre la posibilidad de que tuviéramos un instrumento o de que no contáramos con él. Entonces no era posible llegar a un acuerdo para instituir un tribunal penal internacional
que tuviera facultad para conocer los casos del pasado y del presente incluso. Para poder hacerlo tenía que ser de carácter retroactiva su acción. Entonces, por eso fue posible hacer el acuerdo. Aunque nos duela, aunque quisiéramos que el tribunal tuviera competencia para conocer de esos casos del pasado, tenemos siempre que entender que no lo puede hacer precisamente porque esa fue la condición para que pudiera existir el acuerdo que lo creó.